No necesitas una casa de lujo a tu edad, se burló mi padrastro. Profundicé en la verdad. 3 semanas después, fue arrestado. Al regresar de España, lo primero que noté cuando entré en el camino de entrada después de 2 semanas en Seattle fue el letrero de vendido colocado en mi jardín delantero. Parpadeé con fuerza, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada después del largo viaje, pero el cartel rojo y blanco permaneció, balanceándose ligeramente con la brisa otoñal, como si se burlara de mí. Se me cayó el estómago. Una fría ola de temor se apoderó de mí. Algo estaba muy mal. Soy Lester. Tengo 31 años y hasta ese momento creía que tenía mi vida resuelta. Después de graduarme en ingeniería y pasar 7 años ascendiendo en la escala corporativa, finalmente logré lo que parecía el sueño americano. Mi propia casa. Comprado con dinero que había ahorrado a través de innumerables turnos de horas extras y trabajos de consultoría adicional. No era una mansión de ninguna manera, pero era mía, o al menos se suponía que lo era. Cuando mi llave no abrió la cerradura, la realidad comenzó a imponerse. Una mujer con una chaqueta se acercó desde un automóvil estacionado al otro lado de la calle y se presentó como una agente de bienes raíces. Explicó que la propiedad se había vendido la semana anterior y que los nuevos propietarios se mudarían a ella en unos días. Mis cosas ya están retiradas, me aseguró, como lo estipula el contrato de venta. Me quedé allí, mudo por la sorpresa, mientras ella me entregaba una tarjeta de presentación y me sugería que me comunicara con el vendedor si tenía alguna pregunta. El vendedor. Mi padrastro, Walter. Walter entró en mi vida cuando tenía 16 años y se lanzó a rescatar a mi madre después de la muerte de mi padre. Vestía trajes caros, conducía coches de lujo y nunca perdía la oportunidad de recordarme que ahora era el hombre de la casa. Desde el primer día, Walter dejó claro que tenía poco interés en ser una figura paterna. En cambio, parecía decidido a afirmar su dominio sobre todos los aspectos de nuestras vidas, especialmente los financieros. Cuando compré mi casa hace 3 años, Walter se burló. «Tenemos dinero», había dicho durante una cena familiar, mientras cortaba su filete sin levantar la vista. «Deberías invertir, no desperdiciar dinero en propiedades que no necesitas». A pesar de sus críticas, mi madre me convenció para que dejara que Walter fuera cofirmante del préstamo hipotecario. Mi crédito era bueno, pero todavía joven, y ella insistió en que su historial establecido me daría una mejor tasa. En contra de mi buen juicio, acepté. De lo que no me di cuenta entonces fue de cuán meticulosamente Walter había estado planeando usar esa firma conjunta. Durante los años siguientes, fue reuniendo gradualmente documentos personales durante las visitas familiares, declaraciones de impuestos que dejaba en mi escritorio, extractos bancarios enviados a la casa de mi madre cuando cambiaba de dirección, e incluso hacía copias de mi licencia de conducir para los registros familiares. Poco a poco había acumulado la base burocrática para lo que eventualmente se convertiría en un fraude sofisticado. Descubrí que esa firma era solo el primer paso de un plan que había estado elaborando durante años. De pie frente a lo que solía ser mi casa, llamé a mi madre repetidamente. Ella finalmente respondió en el 6º intento, su voz pequeña y de disculpa. Explicó que Walter había estado manejando algunos ajustes financieros para la familia y que mi casa había sido parte de la reestructuración necesaria. Cuando pedí hablar con Walter, ella dudó antes de pasar el teléfono. «Lester», la voz de Walter era tranquila, calculada. «No necesitas una casa de lujo a tu edad. Tu madre y yo necesitamos el capital para algunas inversiones. Hemos colocado tus pertenencias en la unidad de almacenamiento 47 en Secure Space en Maple Street. El código es tu cumpleaños». Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera desatar la ira que crecía dentro de mí, añadió: «Actualmente estamos en Barcelona. Hablaremos de esto más a fondo cuando regresemos el próximo mes. Tu madre necesita estas vacaciones». La línea se cortó. La unidad de almacenamiento contenía todo lo que había en mi casa, medio empacado al azar. Fotos familiares con marcos agrietados, el reloj de mi abuelo tirado con utensilios de cocina, mis diplomas y certificaciones arrugados en el fondo de una caja de cartón. Cada objeto que saqué avivó un fuego creciente dentro de mí. No se trataba solo de una casa. Se trataba de mi vida, mis logros, mi independencia, todo ello. Descartada y devaluada por un hombre que nunca me había respetado, esa noche, durmiendo en el sofá de mi amigo, tomé una decisión. No solo recuperaría lo que me quitaron, me aseguraría de que Walter nunca volviera a hacerle esto a nadie más. Mi primera llamada a la mañana siguiente fue mi tío Marcus, el hermano mayor de mi madre, que nunca había confiado en Walter. Marcus había sido una constante en mi vida desde la infancia,
interviniendo después de la muerte de mi padre para enseñarme todo, desde cambiar una llanta hasta declarar impuestos. Había expresado su preocupación por Walter desde el principio, pero mi madre lo había descartado por considerarlo celoso y negativo. Con el paso de los años, su relación se había deteriorado hasta el punto de recibir ocasionales tarjetas navideñas y nada más. «Jesucristo», murmuró Marcus después de que le expliqué la situación. «No me sorprende, pero sigo disgustado». Ese hombre finalmente mostró sus verdaderos colores. Marcus me puso en contacto con su amiga Sara, una abogada especializada en fraude inmobiliario. Durante nuestra primera reunión, mientras extendía todos los documentos que tenía relacionados con la compra de mi casa, la expresión de Sara se volvió cada vez más grave. «Estas firmas», dijo, señalando documentos de refinanciación que nunca había visto antes, «no son solo falsificaciones, son parte de un plan sofisticado». Presentó una cronología del fraude metódico de Walter. Primero, había agregado su dirección comercial como contacto secundario en mi declaración de impuestos a la propiedad 6 meses después de la compra. 3 meses. Después, había presentado un documento reclamando conversión parcial de intereses en la propiedad, utilizando documentos notariados con una firma que se parecía a la mía pero no era mía. Luego vino una serie de solicitudes de refinanciamiento, cada una de las cuales extrajo más capital, seguidas de una enmienda a la escritura que me transfirió la propiedad principal a él debido a consideraciones de pago. Finalmente, había eliminado mi nombre por completo mediante una escritura de renuncia con otra firma falsificada. La venta se había realizado a un valor inferior al de mercado, lo que sugiere incompetencia o, más probablemente, una transacción apresurada para convertir el activo en efectivo rápidamente. «Este no es el trabajo de un aficionado», concluyó Sara. «Apuesto mi licencia a que esta no es la primera vez que hace algo como esto». Ella tenía razón. Con la ayuda de Marcus, contraté a un investigador privado que descubrió un patrón de manipulación financiera que se remontaba a décadas atrás. Walter había estado involucrado en al menos 7 planes de inversión fraudulentos. Había evadido impuestos a través de una compleja red de empresas fantasma y había dejado a 2 esposas anteriores en la ruina financiera. Mi madre no era su compañera, era su última víctima. La evidencia más concluyente provino del antiguo socio comercial de Walter, un hombre nervioso llamado Philip, que accedió a reunirse conmigo en una cafetería del centro. Explicó que Walter se había acercado a él para blanquear parte del capital de una reciente adquisición de propiedad. Philip se había negado, pero no antes de que Walter revelara detalles sobre la venta de una casa a su hijastro autorizado. Philip había guardado correos electrónicos y mensajes de texto, preocupado de que Walter pudiera implicarlo de alguna manera. Ahora estaba dispuesto a entregarlos. «Tengo hijos», explicó Philip, deslizando una unidad USB sobre la mesa. «No puedo arriesgarme a estar conectado con lo que sea que esté haciendo, pero tampoco puedo quedarme al margen mientras arruina más vidas». Armada con pruebas cada vez mayores, Sara me ayudó a construir un caso contra Walter. Documentamos cada aspecto de su fraude, desde las firmas falsificadas hasta los fondos desviados. Seguimos el dinero de la venta de mi casa hasta cuentas en España, donde Walter y mi madre estaban disfrutando de sus vacaciones en Europa. Las publicaciones de mi madre en Instagram los mostraban cenando en restaurantes con estrellas Michelin, alojándose en hoteles de 5 estrellas y comprando en boutiques de diseñadores, todo financiado con el robo de mi casa. «Podríamos actuar ahora», aconsejó Sara, «pero si esperamos hasta que regresen al país, podemos garantizar claridad jurisdiccional. Además, los delitos financieros que cruzan fronteras internacionales desencadenan la participación federal». Así que esperé, observando desde lejos cómo Walter y mi madre recorrían Europa con mi dinero. Cada foto sonriente que publicaba se sentía como una nueva traición. Había sido cómplice o era otra de sus víctimas. De cualquier manera, no pude advertirle. Sobre lo que vendría, en cambio, me concentré en reconstruir mi vida. Encontré un pequeño apartamento para alquilar, saqué mis pertenencias del almacén y me puse a trabajar. También comencé a trabajar como voluntario en un grupo local de protección al consumidor, ayudando a otros a identificar y evitar estafas financieras. La ironía no se me pasó por alto. Me estaba convirtiendo en un experto en prevención del fraude debido a los crímenes de Walter. 3 semanas después, Sara llamó. Walter y mi madre habían reservado vuelos de regreso para el día siguiente. Todo estaba en su lugar. «Una vez que pasen por la aduana», explicó, «el FBI estará esperando. El IRS ha sido completamente informado y está particularmente interesado en las cuentas extraterritoriales que descubrimos. Esa noche apenas dormí. No hay duda. Estaba seguro de que lo que estaba haciendo estaba bien.
pero por anticipación. Después de años de condescendencia, manipulación por parte de Walter, la justicia finalmente estaba a su alcance. Vi aterrizar su avión a través del sistema de seguimiento en línea del aeropuerto. Los imaginé paseando por la terminal, bronceados y descansados, tal vez discutiendo a cuál de sus casas regresarían primero. Walter estaría confiado como siempre. Mi madre no se daría cuenta de lo que les esperaba. A las 2:17 sonó mi teléfono. Era Marco. «¿Está hecho?», dijo simplemente. Lo recogieron en el área de recogida de equipaje. Su madre está siendo interrogada como posible cómplice, pero Sara cree que probablemente será clasificada como otra víctima una vez que establezcan el patrón. El arresto había sido silencioso, pero lo suficientemente público como para ser presenciado por los pasajeros que llegaban. Ningún trato especial ni cortesía debido a la imagen cuidadosamente cultivada de Walter como un hombre de negocios exitoso. Solo un criminal de cuello blanco al que se llevan esposado, mientras su atónita esposa observa cómo su mundo cuidadosamente construido se derrumba a su alrededor. Cuando el caso de Walter llegó a los tribunales, 2 meses después, las pruebas eran abrumadoras. La fiscalía había descubierto mucho más de lo que incluso mi investigación había revelado. Más allá del fraude que involucró a mi casa, encontraron evidencia de malversación de fondos por parte de socios comerciales, evasión fiscal durante 15 años y robo de identidad dirigido a los familiares de su anterior esposa. La juez lo describió como uno de los patrones más completos de delitos financieros que había visto en su carrera. Sin embargo, mi madre, finalmente absuelta de su participación directa, tuvo que afrontar las consecuencias de las acciones de Walter. Se congelaron sus bienes conjuntos, se confiscó la casa de vacaciones en Colorado y se confiscaron los coches de lujo como prueba de blanqueo de dinero. La ropa de diseñador y las joyas compradas en Europa fueron documentadas como gastos de fondos obtenidos de manera fraudulenta. Me llamó repetidamente en los días posteriores al arresto de Walter, y sus mensajes se volvieron cada vez más desesperados a medida que se daba cuenta de la magnitud de sus crímenes y de su propia situación precaria. Dejo que la mayoría de las llamadas vayan al correo de voz, porque no estoy lista para escuchar sus explicaciones o disculpas. Cuando finalmente respondí, sus primeras palabras no fueron las que esperaba. «Lo sabía», admitió con voz hueca. «No todo, no el alcance, pero sabía que algo no estaba bien con la casa. Me dijo que habías aceptado venderla, que necesitabas dinero para algunos problemas en los que te encontrabas. Debí haberte llamado directamente. Debí haberlo verificado. Yo solo quería creerle». Su admisión dolió más que el robo en sí. Mi propia madre había elegido las mentiras de Walter por encima del deber más básico de la paternidad: proteger a su hijo. En ese momento, me di cuenta de que, si bien Walter enfrentaría la justicia legal, mi relación con mi madre había sido dañada más allá de la capacidad de reparación de cualquier tribunal. La defensa de Walter inicialmente proyectó confianza y contrató a un equipo de costosos abogados que intentaron presentarlo como un hombre de negocios incomprendido atrapado en desacuerdos familiares. Su abogado principal argumentó que yo había aceptado verbalmente las transacciones, alegando que se trataba simplemente de un caso de mala comunicación dentro de una familia mixta. Presentaron mociones de desestimación basadas en tecnicismos y cuestiones de jurisdicción. El propio Walter subió al estrado, luciendo distinguido con trajes a medida, brindando un testimonio practicado sobre cómo simplemente estaba ayudando a administrar los bienes familiares. Su fachada se derrumbó cuando la fiscalía metódicamente presentó su evidencia: registros bancarios que muestran un desvío sistemático de fondos, pistas de correo electrónico que discuten cómo manejar el problema del ester y testimonios de múltiples víctimas de sus planes anteriores. Lo más dañino fue el experto en documentos forenses que demostró, firma por firma, la evolución de las falsificaciones de mi nombre hechas por Walter, mostrando cómo las había perfeccionado con el tiempo. Cuando se enfrentó a una conversación grabada, en la que se jactaba ante un socio comercial de haber cuidado a ese hijastro titulado, Walter se desinfló visiblemente en el estrado. Para la tercera semana del juicio, incluso sus abogados parecían haber perdido la fe y sus objeciones se volvieron menos frecuentes y más desesperadas. La fiscalía había recopilado pruebas de crímenes que se remontaban a casi 20 años atrás, mucho más allá de lo que mi investigación inicial había descubierto. Walter finalmente fue sentenciado a 15 años de prisión federal. El juez, indiferente a los argumentos de su abogado sobre su edad y su posición en la comunidad, señaló la naturaleza calculada de sus crímenes y la ausencia de cualquier remordimiento. Mientras lo conducían fuera de la sala del tribunal, Walter me miró con ojos fríos. Incluso en la derrota, se negó a reconocer el daño que había causado. El proceso de restitución financiera fue largo pero efectivo.
Si bien no pude recuperar mi casa original, los nuevos propietarios eran compradores inocentes, protegidos por la ley. El tribunal ordenó que se me indemnizara con los bienes confiscados a Walter. La cantidad era sustancialmente mayor que el valor de mi casa perdida, lo que refleja daños adicionales por el fraude y la angustia emocional. 6 meses después de la sentencia de Walter, cerré la compra de una nueva propiedad. Una cómoda casa frente al mar que hacía que mi casa anterior pareciera modesta en comparación. El día antes de la fecha de mi mudanza, recibí una visita inesperada. Mi madre estaba en el umbral de mi apartamento, luciendo mayor de lo que era. Su postura una vez confiada ahora doblada por el peso de todo lo que había sucedido. «No espero perdón», dijo, después de que la invité a pasar a regañadientes. «Pero necesito que sepas que ahora entiendo lo que he hecho, no solo con la casa, sino con nuestra relación. Elegí a un hombre que me manipuló antes que a un hijo que solo me dijo la verdad». Colocó una pequeña caja de madera en mi mesa de café. Dentro estaba el reloj de mi padre, el que pensé que se había dañado en el embalaje apresurado del almacenamiento. Ella lo había rescatado y reparado. Walter controlaba todo, explicó, con los ojos fijos en la caja. Las finanzas, las decisiones, incluso con quién hablé. Cuando me dijo que vendían tu casa porque tenías deudas de juego, le creí porque me mostró documentos. Tenía respuestas para todo. Así operaba, aislándome de cualquiera que pudiera contradecir su versión de la realidad. No estaba dispuesto a absolverla, pero reconocí el valor que necesitó para venir. Ahora vivía en un apartamento pequeño y trabajaba a tiempo parcial en una librería, su primer trabajo en más de una década. Los crímenes de Walter la habían dejado casi en la indigencia, su crédito destruido y su posición social en la comunidad evaporada. Estaba reconstruyendo su vida desde cero a los 63 años. «No espero volver a ser parte de tu vida», dijo mientras se preparaba para irse, «pero necesitaba que supieras que lo siento y estoy orgullosa de cómo te defendiste, algo que no pude hacer durante demasiado tiempo». No la invité a la inauguración de mi casa al día siguiente, pero si la llamé después. Algunas heridas nunca sanarían por completo, pero tal vez, con el tiempo, pudiéramos construir algo nuevo a partir de las cenizas de lo que Walter había destruido. El día que me mudé, organicé una pequeña reunión. Marcus estaba allí, junto con Sara y otros amigos que me habían apoyado durante la terrible experiencia. El ambiente era de celebración, pero también reflejaba el difícil viaje que me había llevado hasta este punto. Mientras estaba en mi nueva terraza, contemplando el agua, Marcus se unió a mí con 2 vasos de whisky. «A la justicia», dijo, levantando su copa. «Y a nuevos comienzos», agregué. El sol se estaba poniendo sobre el océano, pintando el cielo de brillantes naranjas y rosas. En ese momento, sentí algo que no había experimentado desde que vi el cartel de vendí de mi patio delantero. Paz. Walter había tratado de menospreciarme, de tratarme como a una niña que no merecía propiedad ni independencia. En cambio, sin querer me había encaminado hacia una vida mejor y me había dado la oportunidad de proteger a otros de depredadores como él. A veces pienso en Walter, sentado en su celda de prisión, rodeado de hombres que cometieron sus crímenes por desesperación, por malas decisiones. Los crímenes de Walter fueron diferentes, nacieron de la arrogancia y de la creencia de que tenía derecho a tomar lo que quisiera de aquellos que consideraba inferiores a él. Me pregunto si alguna vez reflexiona sobre cómo sus planes finalmente le costaron todo: su libertad, su reputación, su fortuna y su familia. En cuanto a mí, he aprendido que a veces lo más valioso que puedes